¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en un lugar muy especial, porque hoy no solamente hemos salido del plató, sino que nos hemos ido fuera de España, hemos venido a Italia, en concreto a Asís, y queremos compartir con ustedes pues todo lo que vamos a ver. Queremos hablar del santo de Asís, de San Francisco. Queremos conocer los lugares, algunos de los lugares donde él estuvo, porque estuvo en muchos más, lógicamente. Queremos seguir un poco sus huellas, queremos seguir sus pasos, y queremos conocer también la orden que él fundó hace 800 años, ni más ni menos, la orden franciscana. Para todo ello nos acompaña una persona que, si ustedes son seguidores más o menos habituales del programa, pues le van a reconocer enseguida. Él es el padre Emérito Merino, que es comisario de Tierra Santa. Y bueno, pues estamos, yo creo, en su ámbito natural, que son las peregrinaciones, que son los lugares santos, que es Asís, ¿no? Bienvenido. Bien hallada. Muchísimas gracias. Estamos en la bella e histórica ciudad de Asís, Italia, la cuna de la orden franciscana, que por cierto pues celebramos este gran acontecimiento de 800 años de nacimiento de la orden. Fundador, San Francisco de Asís. Hay un refrán que dice: si quieres conocer al poeta y al santo, nada mejor que ir al lugar donde vivió y donde nació. Pues aquí nació y vivió San Francisco de Asís. Hay un autor, Vázquez de Mella, que con mucha simpatía dice: San Francisco era un ángel robado del cielo desde la fe del siglo XIII. Bonita expresión, quiere expresar la grandeza del santo. Hay otro autor, Sabatier, que dice: si quitáis a San Francisco del siglo XIII, se queda vacío, sin sentido. Esto nos va a demostrar la grandeza del santo, y si a él le miramos desde la fe, podemos decir, con gran apoyo pues de todo lo que le conoce, que Francisco de Asís fue el cristiano que vivió perfectamente el Evangelio. De tal manera lo vivió con tal intensidad que se le llama el otro Cristo en la tierra. Qué importante es esto. Por eso pues queremos mostraros, invitaros a que recorráis con nosotros los lugares franciscanos, que es donde, bueno, pues en la cuna de la orden, y que este año con tanto cariño lo vamos a recordar y lo vamos a celebrar. Pues padre, vamos a conocerlo. Vamos andando por la ciudad de Asís. Suelo decir que San Francisco no es moderno, pero es profundamente actual. No es moderno porque los valores que vivió Francisco no son los valores que se cotizan hoy, pero es actual porque yo creo que los valores que él vivió y que él difundió y que intentamos vivir y difundir los franciscanos hoy son los valores de los cuales está necesitado el mundo, la sociedad y la misma Iglesia. La actualidad de Francisco se basa en su vida profundamente evangélica. Francisco asumió el Evangelio sin glosa, sin glosa, así como suena, lo conjugó en su lengua original, que es el radicalismo. Y por eso Francisco no solamente imitó algunos aspectos de la vida de Jesús, sino que fue llamado con razón el Alter Christus. Y si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y si solo Jesús sigue teniendo palabras de vida eterna, quienes lo siguen de cerca, como lo siguió Francisco, son siempre hombres y mujeres actuales. Padre Emérito, ¿estamos en el lugar donde nació San Francisco? Aquí vivió, pero nació también. Aquí nació y vivió los primeros años de su vida en este lugar, que ahora está convertido en una iglesia que, por cierto, tiene sabor español. ¿Ah, sí? Ya que fue mandado a construir por Felipe III. Aquí nace Francisco. No pertenecía a la nobleza de Asís como Santa Clara, pero sí pertenecía a una familia adinerada. Su padre, un rico comerciante, como podéis observar aquí en la imagen que está a nuestra espalda, Pedro Bernardone, iba por grandes telas a Francia, aquí tenía sus telares. La madre de Francisco, Pica,
Y aquí se educó, se formó San Francisco y aquí vivió esa juventud tan esplendorosa que tantas películas le recuerdan. Esplendorosa en todos los sentidos, porque era un joven que le gustaba divertirse, cantar, salir, ir con chicas, pues lo normal en los jóvenes, ¿no? Bueno, se le llamaba, era el rey de la juventud. El rey de la juventud. El rey de la juventud de Asís. Se llamaba a las chicas de calle, los jóvenes le aplaudían, los jóvenes compartían con él, llevaba una vida pletórica, pero no se sentía feliz. No se sentía feliz y, bueno, pues él tuvo sus momentos, digamos, de crisis espiritual. Primero cuando participa en una lucha, la guerra contra Perugia, pueblo vecino, Asís contra Perugia, y cae prisionero. Cae prisionero y, bueno, pues tiene un sueño que oye, le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al esclavo? Claro, y Francisco, ¿qué cosas dices? Pues al Señor. Y comienza Francisco a dar vueltas a su vida, a reflexionar y a replantearse. Y entonces ya entra en su vida el pensar en los demás, no en divertirse. Estamos hablando, perdone, de una conversión de algún modo. Ya, ¿no? Es un proceso largo, que ese proceso pues tiene también su punto de iniciativa de una manera más expresiva en San Damián, que dentro de un momento lo visitaremos, pero aquí va reencontrándose a sí mismo, y ya no es aquel joven que piensa en tener dinero, acumular, seguir a su padre como quería su padre, que le ayudase en los negocios, sino todo lo contrario, que es un joven generoso, que desprende todo lo que tiene, que cuando llega un pobre pues le da de todo lo que tiene. Claro, todo esto le pone muy nervioso a su padre. ¿No le gustó? No le gustó de tal manera que se ofende tanto que de alguna manera pues aquí crea, visto en la entrada de la iglesia, un cuarto como una cárcel donde le tiene cerrado. Por eso aquí la madre Pica tiene unas cadenas que le tenían encadenado. Su padre era duro, fuerte. Su madre, como buena madre, le atiende, le acoge, le escucha, le mima y, bueno, está siempre a su lado. Pero Francisco no da marcha atrás. Pensaba yo cuando me contaba la vida que lleva Francisco, de salir, de gustarle la juerga, como diríamos ahora y demás, y en el fondo sentirse, bueno, pues no sé si decir vacío, pero desde luego no lleno, no en plenitud, como nos ha comentado. ¿Cuántas personas hemos tenido testimonios en el programa que nos han contado cosas muy parecidas, testimonios de hoy en día, lógicamente, de jóvenes de hoy que decían: sí, yo llevaba una vida de salir, una vida de éxito, como entendemos el éxito desde el punto de vista humano, pero no era lo que a mí me llenaban? Sí, la historia se repite, por eso San Francisco cala de verdadmente a la juventud. Sí. Y de hecho aquí Asís, el número de jóvenes que vienen a visitarle es impresionante. Impacta la cantidad de jóvenes que vienen, que se le ve, como tanto en San Damián, en la Porcíncula, en el sepulcro, con qué recogimiento, cómo entran en su interior, cosa que fuera pues no pueden captar. San Francisco sigue siendo ese joven actual, sigue siendo ese rey de la juventud, pero no ya de la juerga, del botellón que dirían ahora, sino más bien ese rey de la juventud desde el espíritu, porque él, al encontrar a Dios, comunica a Dios a aquel que sabe acercarse a Francisco. Estamos ante la Catedral de Asís, un lugar también significativo, ¿no?, para la vida de San Francisco. No solamente la catedral, sino el lugar, esta plaza en la que nos encontramos. Sin duda, es significativo por ambas cosas. La catedral porque aquí fue bautizado San Francisco y, como no, también Santa Clara de Asís, un lugar evocador. Pero sobre todo en esta plaza hubo un acontecimiento pues de gran relevancia, un momento duro para San Francisco, porque es el momento de la ruptura con su familia, sobre todo la ruptura con su padre que quería que su hijo le siguiera los negocios, pero San Francisco, una vez que va entrando el proceso de conversión,
él toma otro camino y su padre le denuncia. Le denuncia porque le malgasta sus bienes, porque se lo da a los pobres, lo reparte entre los necesitados. Su padre se enfada tremendamente y le lleva a juicio ante el obispo de esta ciudad de Asís. Aquí, cuando se encuentra Francisco denunciado por su padre, rompe totalmente, llegando incluso al extremo de desnudarse, coge su ropa y se lo pone a los pies de su padre y hace esta exclamación: hasta ahora ha dicho Padre mío Pedro Bernardone, desde ahora diré solamente Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo, al verle desnudo, le cubre con su capa y le recoge para que comience el nuevo camino, un nuevo camino, camino evangélico, camino de la espiritualidad que él había ido descubriendo con ese coloquio que tuvo en el Cristo de San Damián y que después fue madurando en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Continuamos nuestro recorrido por los lugares de San Francisco de Asís y, cómo no, tenemos que estar en este lugar, en San Damián. Nos acompaña, además del Padre Emérito, que nos está acompañando, como ya saben, en todo este recorrido, pues nos acompaña en esta ocasión el Padre Claudio, que es guardián de San Damián. Muchas gracias por acogernos en su casa, Padre. Siete benvenuti. Muchas gracias. ¿Qué es San Damián? Ubicándolo y relacionándolo con San Francisco. San Damiano si pone all'inizio e verso la fine della vita di Francesco. All'inizio, Francesco, che dopo il sogno di Spoleto torna in Assisi e cerca la voce che gli dice che cosa deve fare, arriva a San Damiano e trova il crocifisso. Trova il crocifisso e il crocifisso gli dice: Francesco, va a riparare la mia casa, che come vedi va in rovina. E Francesco da qui inizia a riparare la casa, nel senso che diventa muratore. Ripara San Damiano, ripara la Porziuncola e poi capirà più avanti che è la chiesa di persone, non la chiesa di mattoni, ma qui è l'inizio un po' della sua missione, chiamiamola così. Da qui inizia un cambiamento serio di vita. Sí, este lugar que está puesto en la vida de San Francisco tanto al principio como al final. Al principio, donde comienza su conversión, que le habla el Cristo de San Damián, donde le dice: Francisco, repara mi iglesia. Él comienza a reparar materialmente la iglesia hasta que llega a entender que la reparación que le pedía era la espiritualidad de la iglesia. Después se hará referencia al final de la vida, que en breve comentamos. Ese final de la vida que también está relacionado con San Damián. Sì, Francesco che arriva qui malato, praticamente cieco, gli avevano cauterizzato a Gubbio il nervo ottico, e appunto già con le stimmate, con varie malattie, e nella casa dei frati, nella zona attuale del Giardino del Cantico, ecco, dopo una notte in cui anche insomma, i topi hanno ballato per la stanza, insomma ha avuto un po' di problemi, così, nonostante questo al mattino: Altissimo Onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, tonne benedizione, cioè inizia il cantico delle creature. Al final de la vida de San Francisco viene aquí para saludar, estar con las hermanas clarisas. Está casi ciego, tiene muchas enfermedades, tiene glaucoma, apenas puede ver, tiene que estar encerrado, digámoslo así, en un prácticamente choza, en una choza donde hay ratones, donde hay todo tipo de bichos, lo pasa fatal, y en ese momento es cuando él se inspira, comienza el cántico de las criaturas. Esta la vivencia interior que tiene, que lo expresa con ese bello canto que todos conocemos. Es un lugar que, ahora lo iremos viendo, pero invita a la espiritualidad, no solamente la de San Francisco, sino a los que siglos después seguimos viniendo aquí, ¿no? Sì, si dice che ad Assisi anche le pietre parlano, perché sono impregnate un po' dell'esperienza di preghiera, della vita di
tante persone, da Francesco, Chiara, le monache, i frati e tutte le persone che vengono. E questo si respira e il silenzio, il raccoglimento sicuramente aiuta e invita ad elevare il cuore a Dio. En Asís hablan hasta las piedras de la espiritualidad de Francisco y de Clara. Era tal profundidad la vida, la espiritualidad de estos dos grandes santos que se proyectan pues todo aquel que viene. Por eso Asís continuamente está lleno de personas que vienen a visitarlo. Incluso personas que vienen como turistas y salen como peregrinos. Nos comentaba el padre Claudio hace unos instantes que este es el lugar donde San Francisco, pues escucha esa voz del crucifijo de Jesús en la cruz y continúa, podemos decir, su proceso de conversión porque él ya estaba en búsqueda. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Como decimos, es un proceso lento, un proceso en el que va interiorizando y va dejando atrás toda esa vida que antes comentábamos, esa vida pues de un joven, que con todo lo que ello conllevava en el caso de San Francisco, ¿no? Sì, sicuramente appunto non è qualcosa che avviene dalla sera al mattino, è un processo che è partito da lontano, prima ancora quando era ancora il re delle feste, che quindi aveva una vita mondana, una vita appunto di feste e tutto. Inizia a interrogarsi, il Signore lo prende dove sta, dove lo trova. Francesco aveva il sogno segreto di diventare nobile, di diventare cavaliere, e allora parte con un cavaliere vero per andare in guerra, e se avessero vinto il premio sarebbe stato il titolo. Se non che appunto a Spoleto una febbre lo costringe a fermarsi e sente la voce: Francesco, vuoi servire? Servo il padrone. Ecco, Francesco dice: va bene, il padrone, torna ad Assisi, ti verrà detto che fare. Cioè il Signore l'ha preso dove stava e pian piano l'ha condotto per mano, quindi dal desiderio di diventare nobile al desiderio invece di diventare cavaliere del gran re, appunto. La conversión de San Francisco supone todo un proceso incluso de varios años, que aquí es como la culminación de un momento fuerte de experiencia que tiene en su vida. Cae prisionero en la guerra contra Perugia y cuando está en la cárcel tiene un sueño, una revelación que le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al siervo? Y lógicamente Francisco dice que al Señor. Sigue todo este proceso hasta que viene aquí y en continua oración y búsqueda se pone ante el crucifijo con esa oración: ilumina, Señor, las tinieblas de mi mente y de mi corazón, y encuentra la luz con la respuesta del Cristo que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Francisco concretizó la vida del Evangelio en algunos aspectos, comportamientos, actitudes que son profundamente actuales. Por ejemplo, la fraternidad. En un mundo profundamente dividido, en un mundo fragmentado como es el nuestro, la fraternidad sigue siendo un signo de los tiempos, un signo que habla por sí solo, sobre todo cuando esta fraternidad no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce religiones. Francisco así lo quiso, así lo intentamos también vivir los franciscanos hoy. Otro valor importante que hace de Francisco un hombre profundamente actual ha sido su opción por la minoridad. Francisco se sintió menor entre los menores de la tierra. Francisco se sintió siempre al lado de los pobres, no tanto como una opción sociológica, sino porque en los pobres Francisco reconoció a Cristo pobre crucificado. Estamos en el lugar, Padre Emérito, donde San Francisco compuso ese magnífico cántico de las criaturas, y el tiempo nos ha acompañado porque la hermana Lluvia se ha querido hacer presente, hablando de criaturas, ¿no? ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo es no solamente el lugar, que estamos en San Damián, como les decíamos, sino la espiritualidad que aquí vivió San Francisco y que, bueno, es su espiritualidad, ¿no?, lo que le invita a componer o le provoca a componer ese cántico? Sí, el cántico de las criaturas es fruto, se proyecta desde la espiritualidad de San Francisco. Francisco en ese momento sufría profundamente, pero a la vez lo vivía con una profunda alegría porque tenía esa espiritualidad, llevaba a Dios en su corazón. Francisco vive una espiritualidad, lógicamente la espiritualidad del Evangelio. Lo vive con sencillez y con profundidad,
y con tal cercanía que realmente la espiritualidad de Francisco pues ha pasado por todos los siglos, y todo aquel que se acerca a Francisco de Asís queda cautivado. De alguna manera le entran ganas de decir, yo quiero ser también franciscano, al menos en el espíritu. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos explicar a nuestros amigos espectadores esa unión, podríamos decir, no sé si es la palabra más exacta, usted me corrige si me equivoco, de San Francisco, como decíamos, con las criaturas, con la hermana Tierra, la hermana Luna, el hermano Sol? ¿Eso cómo se entiende? Porque fue un hombre que llegó a adquirir la libertad interior. En sus primeros años no tenía esa libertad porque las cosas que tenían de la familia, el gran dinero que tenía y poderío de la familia, le impedían ver la realidad de la vida, la realidad de la naturaleza, la realidad de los otros como hermanos. Entonces, cuando se despoja exteriormente de todo el tener, comienza a tener esa libertad que viene del Evangelio, y entonces viene la luz de Dios que hace que las cosas se presenten como son, con esa realidad con que las ha creado el Creador. Y por eso él ama la naturaleza, ama sobre todo a los hombres, pero que los mira como hermanos, y él disfruta y es feliz. Y otro de los rasgos característicos es la pobreza. No solamente hablábamos de la familia franciscana, podríamos decir, y en este lugar donde vivieron primero las clarisas, vivió Santa Clara con las hermanas pobres, también la pobreza estaba presente. Es otro de los rasgos, ¿no?, del carisma franciscano y de San Francisco, su fundador, obviamente. Sin duda ninguna, pero no una pobreza por la pobreza, sino una pobreza para vivir más en profundidad el mensaje del Evangelio. Estamos en este entorno donde aquí residieron las clarisas, Santa Clara, que ellas pidieron el privilegio de no tener privilegio, y ellas se llamaban y eran realmente las damas pobres. Lo habían aprendido de Francisco de Asís, el hermano pobre. Pues desde este lugar tan evocador, desde San Damián, desde el lugar donde San Francisco compuso, quizá mirando estos campos que tenemos aquí detrás, el famoso Cántico de las Criaturas, nos vamos a despedir, pero será hasta la semana que viene y continuaremos siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Nos queda mucho, vivió muy poquito tiempo, apenas 46 años, pero sus pasos fueron firmes, y sus pasos y su historia y su vida y la de los franciscanos es la que queremos compartir con todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Loado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que hace el día y nos da tu claror. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde, y preciosa, y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, con el cual nos alumbras por la noche, y es bello y jubiloso, y robusto y virioso. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna, y produce frutos variados con coloridas flores y hierbas. Buenos días, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en Últimas Preguntas, y seguimos en Asís, como la semana anterior, si ustedes recuerdan. Nos encontramos, ¿qué les voy a decir? Pues yo creo que en uno de los centros, o en el centro de la vida de San Francisco. Mejor nos lo van a contar quienes hoy nos acompañan. Continúa con nosotros el Padre Emérito, comisario en Tierra Santa. Padre, buenos días. Buenos días. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y nos acompaña también el Padre Mirko, que es el responsable de comunicación de la Basílica de Santa María de los Ángeles, que es el lugar donde nos encontramos. Buenos días. Buenos días. Y estamos además hemos elegido este sitio además porque es muy significativo. Esta es la conocida y reconocida Porciuncula. La Porciuncula è il luogo centrale per la vita di San Francesco e per l'ordine francescano. Qui San Francesco ha compreso la sua vita, la sua missione, e ha accolto i fratelli che il Signore gli donava per condividere questa missione. È qui che anche Santa Chiara, nelle mani di Francesco, ha consacrato la sua vita a Dio, ed è qui che Francesco, al termine della sua esperienza, è venuto a rendere la sua anima a Dio Padre. Este lugar es el centro de toda la familia de la orden franciscana. Aquí Francisco un buen día escucha el Evangelio de la misión
Y él responde: esto es lo que yo quería, esto es lo que yo deseaba. Y comienza su caminar del apostolado. Aquí en este lugar también comienza la Orden de las Clarisas, con Santa Clara. Aquí San Francisco la acoge, la consagra, y aquí comienza pues todo este itinerario de la Segunda Orden. También comienza para la Orden Franciscana Seglar, aquí también tiene su comienzo. Aquí tienen todos los primeros encuentros de los franciscanos en torno a este lugar tan querido, bajo la protección de Nuestra Señora de los Ángeles, que San Francisco la amaba, la quería tanto, que él decía: nunca abandonéis este lugar. Si os echan por una puerta, entrad por otra, pero siempre tener con tanto cariño. Por eso la Orden Franciscana tiene tanto cariño a este lugar. Una orden que creció muy rápidamente. Al principio era San Francisco, se fueron uniendo algunos compañeros, amigos en ese momento, y creció muy rápidamente la orden, ¿no? Alla morte di San Francesco si racconta nelle biografie che c'erano circa 10.000 frati già in missione in tutta Europa e nelle prime parti dell'Asia. Sí, ya al principio, viviendo San Francisco, se cuenta que había más de 10.000 frailes. Incluso en este entorno, en los primeros capítulos generales, pues los frailes acudían aquí y llegaron a reunirse más de 3.000 frailes. Todo esto era un descampado, vivían en chozas, pero ahí se manifestaba pues aquel atractivo que tenía San Francisco, pues por su estilo de vida, vivir el Evangelio. Es un lugar muy significativo y un lugar al que cada día llegan miles de peregrinos. Hay momentos a lo largo del año, podemos hablar de millones de peregrinos en Asís y en concreto en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Sì. Abbiamo milioni di pellegrini e per questo motivo noi frati siamo stimolati a organizzare molte celebrazioni, momenti di preghiera e di catechesi per trasmettere la vita, la spiritualità di San Francesco e l'affetto alla Vergine Maria. Ogni settimana abbiamo 5.000, 10.000 pellegrini e centinaia di migliaia nelle grandi feste dell'anno. Sí, gran cantidad y abundancia de peregrinos, todas las semanas de 5.000 a 10.000 peregrinos. Esto lleva consigo que los frailes estén muy atentos para atender a acoger la gran demanda de los peregrinos y así proyectar pues la espiritualidad de San Francisco, que siempre es actual y siempre cautiva. Entre esta multitud de peregrinos que viene hay que subrayar la presencia, la gran presencia del mundo de los jóvenes. El joven ante San Francisco se queda impactado. Bueno, la verdad es que yo es la primera vez que vengo a Asís y tengo que decir que estoy impactada, que me he quedado impactada con Asís. Me parece una de las ciudades más bonitas que he conocido de todo lo que ya he visitado. Y bueno, Asís es un punto pues especial para la ruta franciscana. Y la verdad es que yo tenía que venir a conocerlo porque lo organizamos desde allí y no es lo mismo organizar las peregrinaciones conociendo el lugar que no conociéndolo. Desde que estoy trabajando en todo esto, pues la gente solicita más viajes en peregrinación, es decir, que cada vez más turistas se están convirtiendo en peregrinos, incluso gente que a lo mejor iba a comprar un viaje vacacional, pues ahora si tenemos organizada una peregrinación, pues prefieren venir a Italia, a los lugares franciscanos en peregrinación, porque saben además que están atendidos en todos los aspectos. Para visitar los lugares santos las puertas están mucho más abiertas y además pues tienen la atención espiritual de la persona, del sacerdote, del franciscano, y la verdad es que la gente cada vez lo busca más. Nosotros tenemos una especial sensibilidad en este tipo de viajes. Dentro de mi empresa ha habido una especialización en este tipo de viajes y tenemos un departamento exclusivo dedicado al con peregrinaciones, que es como se denomina. ¿Por qué motivo? Porque este tipo de viajes llevan
algo diferente, bastantes cosas diferentes, ¿no? Hacemos presentaciones del destino antes del viaje, hacemos reuniones con los sacerdotes de motivación a las personas, dependiendo de la ruta que elijan. Luego además pues se hace todo el tema espiritual, se cuida mucho, es decir, normalmente siempre hay una misa todos los días, oraciones en algún tipo de lugar, entonces todo esto es diferente a un viaje que sea una ruta turística a Italia. Estamos en Italia y no es lo mismo decir venir a Italia que venir de peregrinación a Italia o rutas franciscanas en Italia. Pasa igual que en Tierra Santa, no es lo mismo ir a Israel que ir a Tierra Santa. Y principalmente está la diferencia. Y nosotros todo eso pues lo cuidamos mucho, por eso hay un equipo además seleccionado para estar dentro de este departamento. La actualidad de la Orden Franciscana sigue siendo vivir el Evangelio. Y de hecho, el mayor fruto que la Orden Franciscana ha dado es el fruto de la santidad. Bastaría pensar que tenemos en torno a los 200 santos canonizados y 400 beatos, también beatificados oficialmente por la Iglesia, además de los innumerables hermanos y hermanas que han llevado una vida de radicalidad al Evangelio. Pero además de este fruto, yo quisiera decir que la actualidad del franciscanismo sigue siendo la que fue siempre, estar al lado del pueblo y estar sobre todo al lado de los más pobres, de los más abandonados. Yo considero una gracia, por ejemplo, como recientemente, precisamente en estos días, ha sido un franciscano el primero en poner pie en Corea del Norte después de 60 años, para abrir un comedor donde todos los días daremos de comer a 1.500 obreros gratis, y para abrir un pequeño hospital para esos mismos obreros. Esto para mí es muy significativo, porque el franciscano tiene que estar allí donde el hombre sufre, donde la mujer y el hombre de hoy lo necesitan. Por eso también para mí es un signo que los franciscanos en este momento estemos cuidando varios leprosarios. Y recuerdo, por ejemplo, el de Guinea-Bissau, que me impactó muchísimo. Recuerdo los 2 leprosarios que, con el consentimiento del gobierno, estamos llevando en China continental. Recuerdo otro leprosario en África, concretamente en Burundi. Y aquí quisiera subrayar, por ejemplo, que con motivo de la conversión de San Francisco, que hemos recordado en el 2006, los franciscanos de Brasil, un país donde todavía la lepra es muy numerosa, muy presente, pues los franciscanos hemos hecho un proyecto para luchar contra la lepra y poder, si es posible, en el 2020 acabar con esta plaga que todavía sigue crucificando a tantos hermanos y hermanas nuestras. Esta es, a mi modo de ver, la actualidad más fuerte del franciscanismo hoy. Pero no olvidamos otros aspectos importantes como las misiones. Acabamos de abrir un proyecto misionero en Sudán. Hemos abierto también un proyecto misionero en Myanmar. Estamos pensando en abrir un proyecto misionero en distintos países de África, concretamente en Ghana. Acabamos de abrir uno en Burkina Faso y en Namibia. La Orden Franciscana es la primera orden de la Iglesia misionera. De hecho, Francisco es el primer fundador que en la regla pone un capítulo sobre las misiones que hoy llamaríamos adyentes, y queremos ser fieles a esta herencia que Francisco nos dejó, porque creemos que la misión, además de llevar la buena noticia que es el Evangelio a los hombres y mujeres de buena voluntad, lleva también humanidad. Por eso allí queremos estar presentes.
Estamos ante el Sacro Convento de Asís, el lugar donde se encuentran los restos del santo de San Francisco, y el lugar también, esta explanada que tenemos a nuestra espalda, la reconocerán ustedes, el lugar donde el Papa Juan Pablo II convocó ese gran encuentro por la paz con los líderes religiosos de todo el mundo. Un encuentro por la paz que lógicamente tenía que ser en este lugar, tenía que ser en Asís, porque San Francisco es el inspirador, ¿no?, de esa paz. Sí, San Francisco, ese fraile de esa sencillez que se había pacificado interiormente, entonces proyectaba la paz hacia el exterior. Ahí está su saludo: hermano, paz y bien. De aquí que venir a Asís uno encuentra una paz. Qué bien lo entendió esto el Papa Juan Pablo II, que convocó en varias ocasiones varios encuentros por la paz. Y Juan Pablo II, que aquí oró ante San Francisco y decía: tú, Francisco, que fuiste el comunicador de la paz y que supiste acercar a Cristo a tu época, ayúdanos a nosotros a acercar a Cristo a nuestra época, porque nuestro mundo necesita de la paz. Padre, estamos en el Monte Laverna, un poquito helados de frío, porque bueno, como pueden ver nuestros espectadores, tenemos también a la hermana Nieve, tiene que estar, y este lugar, bueno, hemos querido venir aquí a pesar de las inclemencias, bueno, es lo propio del lugar, estamos a más de 1000 metros de altura, un lugar precioso, por cierto, y este es el lugar donde Francisco pasó muchas temporadas, ¿no? Y pasó algo más que temporadas. Aquí fue atrevido San Francisco venir a estas montañas, y no había estas construcciones, por supuesto, sino que había unas rocas, unas cuevas, donde él aprovechaba para hacer oración, incluso para vivir durante las cuaresmas enteras. Aquí un amigo del santo le regaló toda esta zona para que él se pudiera dedicar a la oración. Y aquí aconteció pues un capítulo pues trascendental de la vida de San Francisco de Asís, que fue la impresión de las llagas. Aquí una vez más el santo tuvo el atrevimiento de pedirle al Señor en su profunda oración dos cosas. Señor, que yo tenga la experiencia, que sienta los profundos dolores o sufrimientos que tú sentiste por la humanidad. Y la segunda petición, que yo sienta también pues ese profundo amor que tú tuviste por la humanidad. Y el Señor se lo concedió. A San Francisco se le llamó padre, y se le sigue llamando, se le considera el otro Cristo. ¿Por qué es eso? Bueno, San Francisco, en este lugar donde estamos, se llama el Calvario franciscano. Ah, sí. Y se llama el Calvario franciscano porque, como te iba contando, esa oración atrevida de San Francisco, atrevida y generosa, pues como respuesta tuvo que el Señor le concedió llevar las llagas en su propio cuerpo, llagas que llevó durante los 2 últimos años de su vida. Por eso el Señor le concedió experimentar en su propia persona ese profundo sufrimiento. Después, lo del amor, la experiencia del amor, bueno, pues se le llama a San Francisco el Serafín de Asís. Todo esto aconteció aquí muy cerquita. Ahí están las rocas, que ahora veremos, ahí está la cueva, hay en profunda oración y con esa experiencia espiritual que quedó grabada en su propio cuerpo, con las llagas.
Veremos la cueva si nos deja la nieve. Si nos deja la nieve y el tiempo de invierno tan frío que en más de una ocasión San Francisco también viviría un invierno duro, frío y sin calefacción. Desde luego, claro, porque si estamos hablando que aquí venía en Cuaresma, la pasaba entera la Cuaresma aquí, si venía en el mes de febrero, pongamos, calentito aquí no se estaba. Por supuesto que nada que y además sí. viviendo en una cueva. Nosotros estamos pasando frío, pero con agrado por recordar los acontecimientos que aquí han sucedido. El futuro pasa sobre todo por la pasión. Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, nos pedía mirar al pasado con gratitud, abrirnos al futuro con esperanza, viviendo el presente con pasión. Eso es lo que queremos hacer los franciscanos en este momento. Y en el futuro, pues queremos seguir potenciando la calidad de vida evangélica. En estos años hemos insistido mucho, yo personalmente he insistido mucho, en la necesidad de la refundación de nuestra vida y misión, entendiendo por refundación no hacer algo completamente nuevo, sino volver a los fundamentos de nuestra espiritualidad, volver a lo esencial de nuestra espiritualidad, abriéndonos a las necesidades del hombre y de la mujer de hoy, abriéndonos de este modo con esperanza al futuro. Nos encontramos ante el lugar, también dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde San Francisco se encontró con la hermana muerte. Questo luogo costruito a ricordo del transito, del passaggio di Francesco al Padre, un passaggio felice, un uomo felice che canta e ringrazia Dio per sorella morte, dopo aver consegnato ai fratelli il suo testamento, l'amore alla povertà e l'amore alla Chiesa. E per la prima volta le stelle videro un uomo morire veramente felice. Sí, aquí termina San Francisco, muere, y muere como había vivido, mirando a Dios, cantando a Dios, porque Francisco había vivido a Dios como un Dios de fiesta, de alegría, de amor, y hace de su muerte una celebración, o mejor una concelebración. Invita a todos sus frailes que estén con él y muere cantando, leyendo la Biblia y cantando salmos. Es decir, nos transmite un sentido de la vida de fiesta, de alegría y de un Dios de gran esperanza. A pesar del sufrimiento de los últimos años de San Francisco, el sufrimiento físico también, porque bueno, pues tuvo múltiples enfermedades, también quedó ciego, le tuvieron que cauterizar los ojos, fue un final muy duro en ese sentido, físicamente, ¿no? Sì, ma San Francesco ha potuto essere felice comunque per la sua fede, la sua speranza, che anche la sofferenza trascorsa era preziosa agli occhi di Dio. Quindi consegnava tutto a Dio e questo era il massimo che poteva realizzare nella sua vita. San Francisco termina la vida con múltiples enfermedades, pero nunca estuvo triste. Siempre fue el santo alegre, porque llevaba a Dios en el corazón y desde Dios todo se transformaba en dulzura, en alegría, en alabanza. Pues Padre Mirko, Padre Emérito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Especialmente en esta ocasión le damos las gracias al Padre Mirko por abrirnos las puertas de esta casa que es de todos, Santa María de los Ángeles, mi patrona, que voy a decir, este lugar donde bueno hemos querido hacer también un lugar tan significativo y donde hemos querido finalizar estos programas que hemos dedicado a San Francisco de Asís y a la orden que él fundó y que en este año se cumple su 8º centenario. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de la televisión, del canal internacional
Nacional de Televisión Española y por supuesto de la 2. Y también, por supuesto, a través de la página web, que yo les voy a recordar muy rápidamente por si quieren volver a ver el programa en cualquier otro momento. Estamos en la página rtv.es/programas/últimas preguntas. En cualquier momento pueden volver a ver este programa y todos los que ustedes deseen. Así que muchísimas gracias, lo he dicho, por haber estado con nosotros en este recorrido tan especial por la vida, por la obra, por los lugares de San Francisco de Asís y de la Orden de los Franciscanos. Hasta la semana que viene. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres el descanso, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción.